Buenas tardes. Rodolfo Muñoz, docente de la Universidad de Oriente, Venezuela. ¿Cómo visualizaría la educación científico-tecnológica desde una óptica intercultural? Esa es mi pregunta. ¿Alguien más, compañeros? Muy buenas tardes, Álvaro Castellanos de Guatemala, colado porque soy esposo de una de las expositoras. Interesantísima su presentación, doctor. Una pregunta, yo soy abogado, entonces una pregunta que tengo, porque desde el punto de vista del derecho constitucional creo que hay algunas cuestiones que se cruzan, y es qué importancia tiene el derecho precisamente, o la normatividad que usted se refirió varias veces en el aspecto que usted desarrolló. ¿Cómo puede el derecho ayudar? Porque creo que muchas veces consideran algunas personas que los abogados, en lugar de ayudar para estos procesos, al contrario, ¿verdad? Lo que hacemos es desayudar o hacer rígidas las cosas que deberían ser flexibles. Muchas gracias. Doctor, por acá está. Bueno. Buenas tardes, Rafael Burgos, aquí de la Facultad de Humanidades. Una pregunta: ¿es posible de verdad hablar de educación intercultural? ¿O sería mejor hablar de educación para la diversidad? Porque en ocasiones este término intercultural genera esta idea de la división cultural, ¿no? Y como usted dice siempre, en ese sentido, es una visión que parcializa la realidad y que pone al otro en clasificación, no en igualdad. En cambio, la diversidad de alguna manera nos coloca en la idea de que diversos podemos ser iguales. Sería la respuesta. Gracias. Buenas tardes, felicidades por su exposición, muy interesante, gracias. Guillermina Rivera, de la Universidad de Guadalajara. ¿No se escucha? Sí. Guillermina Rivera, de la Universidad de Guadalajara. Me llamó mucho la atención este concepto que usted nombra, mirada colonialista, que justamente yo creo que a partir de ese modelo es que es como nosotros hemos estudiado o visto todos esos conceptos de interculturalidad, de cultura, indigenismo, que también fueron muy discutidos a principios del siglo XX. Y bueno, de qué manera nosotros, con esa mirada colonialista, como hemos sido formados, podemos cambiar nuestra concepción con respecto a la cultura en general. Es todo, gracias. Yo soy América Mayagoya, trabajo en la UPN de Chihuahua. Yo lo que quisiera preguntar es, en este modelo antirracista, ¿sí?, ¿qué papel juega la clase social? Y si juega un papel en este modelo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para educar en ese sentido? Si por esencia la clase social segrega y empodera a uno y invisibiliza a otro. Tomás Fontaines, de Venezuela. Doctor, una pregunta: ¿es posible que hablemos de un modelo de educación intercultural desde una perspectiva ecléctica? Y de ser así, ¿qué características tendría?
son todas las preguntas. Bueno, de manera muy especial, nosotros estamos en este momento trabajando en una investigación que es interinstitucional e internacional, que tiene que ver con la educación intercultural bilingüe desde la voz de los actores, que de alguna manera ya he platicado con Gunther sobre esta investigación. Y bueno, la pregunta específica, voy a retomar una de las cuestiones que se dieron en la mañana, en la discusión de la mañana, para ver Gunther qué opina, porque la pregunta específica será para ti, Gunther, en el sentido, nosotros estamos convencidos y claros de que la educación intercultural debe ser para todos. Lamentablemente, la educación intercultural y bilingüe está designada de manera especial para los grupos indígenas en nuestro país, estamos hablando de México. Si es este caso, entonces, ¿cómo podríamos pensar nuestra investigación, Gunther, en el sentido de que nosotros ya le llamamos educación intercultural bilingüe desde la voz de los actores, porque quisiéramos hacer propuestas específicas para atender las necesidades de formación de estos agentes educativos, que son los padres, que son los directivos y que son los profesores? ¿Cómo podríamos hacer planteamiento? O sea, nos queda claro que el interés y que la interculturalidad debe estar dirigido la atención de toda la ciudadanía, no una exclusividad a los grupos indígenas. Pero normativamente está planteado así. Entonces, normativamente está planteado así, que a lo mejor en nuestro país es de esa manera, pero a lo mejor en Colombia, en Guatemala, en los demás países participantes no es así. Entonces, ¿cómo podríamos hacer ese planteamiento para que, porque nosotros nuestro grupo de estudio es exclusivamente indígena? No estamos pensando en pensar en la interculturalidad desde toda la ciudadanía y todos los grupos diversos. Nuestro grupo de estudio es específicamente indígenas. Entonces, porque ese fue uno de los comentarios que se dieron en la mañana. Entonces, como siendo congruentes con lo que dijimos en la mañana, que estamos abiertos a la discusión y a redireccionar y a hacer nuevos planteamientos, siendo congruentes en ese sentido, por eso nos gustaría conocer tu opinión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por estas ricas preguntas. Voy a intentar contestarlas y voy a ir en el mismo orden para no liarme. La pregunta sobre las pequeñas estrategias para la sociedad mayoritaria. Yo creo que, en primer lugar, necesitamos aliados, tanto dentro del sistema educativo como fuera del sistema educativo, y ahí uno de los aliados más importantes son los abogados, es el derecho. Creo que es indispensable problematizar lo que está ocurriendo en la sociedad mayoritaria. La sociedad mayoritaria tiene que darse cuenta que ella es la pobre cultural y lingüísticamente, que ella tiene un problema. La lingüística lo está demostrando, y esto está ocurriendo a nivel mundial. El problema que tenemos es que aquellos que hablan solo una lengua, y que además ni siquiera ven eso como un problema, no me refiero a mexicanos, me refiero a los de los grandes imperios. O sea, hay una epidemia de monolingüismo en Estados Unidos, en el Reino Unido. Si ustedes ven las estadísticas, los países más pequeños, por ejemplo, de la Unión Europea, son los más proclives al multilingüismo, mientras que Francia, Reino Unido y España siguen insistiendo en no aprender otra lengua. Entonces, realmente hay que mostrarle a la sociedad dónde está la problemática. Y para eso necesitamos, por una parte, investigaciones punteras. Por ejemplo, ha sido muy importante lo que Jim Cummings, de un grupo de sociolingüistas en Canadá, demostró que si tú tienes acceso temprano a una segunda lengua, sea la lengua que sea, aunque sea una lengua indígena, que se habla en tu vecindad, sea la lengua que sea, cuando tú tienes un acceso a esa lengua y tienes una estrategia de educación bilingüe equilibrada, la tercera, la cuarta y la quinta lengua ya ni la notas, o sea, se te pega. Entonces, eso tiene que ver con lo que él llama la proficiencia lingüística común. Hay estructuras mentales que puedes desarrollar de forma muy temprana, pero que tienes que tener un apoyo pedagógico, digamos, para hacerlo, y una vez que eso ocurra, ya tienes acceso a otras lenguas. Y mostrarle a la sociedad, a la clase media, que eso significa, traducido en nuestro contexto, que es mucho más lógico y mucho más barato que un mestizo aprenda totonaco porque se habla
en el barrio, en la comunidad, y después inglés y francés y alemán y todo lo que quieras, y es mucho más eficiente y además mucho más barato que esas academias y Harmon Hall y etcétera, que luego no sirven para nada porque no es una estrategia de bilingüismo vivencial, es una cuestión artificial. Entonces, eso por una parte. O sea, ganarle a la sociedad y sobre todo a las clases medias frustradas con sus propios argumentos, ¿no? De que pedagógica y lingüísticamente es una falacia creer que hay lenguas de mayor peso o de menor peso. Es una cuestión de jerarquía extralingüística que en el fondo es racista que tenemos en la cabeza. Una lengua es un trampolín que te lleva a otra lengua. En el sentido comparativo, histórico, los monolingües son personas enfermas, en el sentido de una enfermedad mental. Nuestra mente no, es importante tener en cuenta, nuestra mente no está pensada para una sola lengua. Quienes trabajan en psicología evolutiva y en lingüística, en psicolingüística, lo han mostrado. No es que los bebés nazcan sin una sola lengua. Fonéticamente, fonológicamente, nacen con todas las lenguas del mundo, pero luego, por empobrecimiento acústico, acaban solo luego con el A, E, I, O, U del español contemporáneo. Pero si se hubiera potenciado ese capital lingüístico desde un principio, podría haber adquirido muchas otras lenguas. Y esto es una cuestión que solo tiene una historia de 200 años. Nunca existieron poblaciones monolingües en el planeta Tierra hasta que el Estado-Nación surge y monolingüiza de forma arbitraria para generar esa sensación de lealtad única a un Estado, a un territorio, a un reino. Es una cuestión muy moderna, pero muy transitoria. Entonces, eso por una parte. Pero otra cosa que como paso importante creo que va a ser necesario es, desde la educación, trabajar hacia los medios de comunicación y con los medios de comunicación, pero también con los hacedores de políticas públicas para influir los medios de comunicación. No sé cómo es en otros países de América Latina, pero en México, si tú prendes un televisor, puedes pensar, y yo a veces lo sigo confundiendo, puedes pensar que vives en Escandinavia, solo por el fenotipo de la gente que ahí aparece. Y hablo de televisión pública y privada. Es algo que hay un filtro tan fuerte, hay una discriminación tan obvia de que con cierta pigmentación de piel, con cierto fenotipo, no puedes aparecer en un noticiero y no puedes ser la chica del tiempo y no puedes ser... O sea, ese tipo de cosas requieren de legislación de antidiscriminación. En el Reino Unido se han acostumbrado y ahora están orgullosos de sus médicos pakistaníes, de sus chicas hindúes en los telediarios, porque hay legislación. Y la legislación dice que la televisión tiene que reflejar la composición demográfica de la sociedad y no la composición demográfica de Santa Fe o de Morango, ¿no? Eso es algo que hay que legislar. Las dos compañías de televisión solas nunca lo van a hacer. Entonces ahí necesitan muchísima presión. Pero también tenemos que educarnos a nosotros y también a los pueblos originarios de que los derechos conquistados son derechos para todos. Tenemos el derecho aquí en México de que si yo voy a un hospital, tengo que tener el derecho a un traductor, a un intérprete, porque yo no tengo por qué estar traduciendo mis enfermedades. Lo mismo si tengo la suerte o desgracia de estar en el Ministerio Público, no abro la boca hasta que no tenga un intérprete. Pero mucha gente no lo hace porque o no conoce el derecho o porque sabe que entre el dicho y el hecho, etc. Entonces yo creo que ahí necesitamos un giro en cultura política en el sentido de ciudadanización. Y también en el sentido de pequeños proyectos es muy importante de utilizar términos homologables para pueblos originarios y para otros. Seguimos exotizando a los pueblos originarios, pero los no indígenas también vivimos en comunidades, porque se llaman barrios o vecindades. Los pueblos originarios son los únicos que tienen usos y costumbres. Vayan al sistema jurídico oficial y vean los usos y costumbres que hay ahí. O sea, es una cuestión, estamos como sesgando la mirada hacia la víctima y no viendo la diversidad que hay, para bien o mal, pero la diversidad que hay hacia el otro lado. Entonces, yo creo que eso es muy importante.
creo que hay unos primeros pasos que se están dando aquí en México con esta de la materia lengua y cultura o lengua regional en secundaria. O sea, se están dando pequeños pasos, pero va a ser un proceso muy lento y tiene que ser un proceso con todos. Silvia Schmenkes, cuando la entrevisté, cuando estaba saliendo de la coordinación, decía, es mucho más fácil crear 10 universidades interculturales para indígenas, de regiones indígenas, que generar una materia obligatoria nueva en la secundaria general. Es mucho más, o sea, no tiene nada que ver con cosas, tiene que ver con racismo, tiene que ver con que no, es para ellos. Entonces yo creo que ahí paulatinamente hay que demostrar que la universidad es un derecho de todos. Entonces, eso en ese sentido. Rodolfo, la pregunta sobre la educación científica y tecnológica. Hay algunos trabajos importantes que se están comenzando a dar en esto que llamamos, por tanto, eufemísticamente diálogo de saberes, y creo que tanto en la medicina como en la psicología, como en otras arquitecturas, por ejemplo, hay un interés en buscar lo que todavía llamamos en términos tanto despectivos como saberes vernáculos, saberes populares, etc. Pero creo que podemos aprovechar la coyuntura actual en la que en muchas disciplinas hay una sensación de crisis, hay una sensación de estancamiento, las disciplinas no reflejan la realidad, no llegan a la realidad. Yo creo que los mejores científicos saben perfectamente que sus ciencias, que sus saberes no son los únicos saberes. Entonces eso creo que se puede acompañar. Ya hay campos, la etnomedicina, me hace mucha gracia eso del uso del término etno delante de ¿no? Porque entonces hay una etnomedicina cuando es indígena, pero cuando es blanca o cuando es no etno, porque por supuesto se refiere a la medicina en su contexto, pero si eso es así, entonces también Bourdieu es un etnosociólogo francés, ¿no? O sea, cada uno de esos conceptos, no estigmaticemos a otros. Entonces, en ese sentido yo creo que hay posibilidades para ampliar la noción de saberes y para que haya un intercambio. En las universidades interculturales, por mucho que se le ha criticado, hay, digamos, proyectos y experiencias muy interesantes, por ejemplo, entre agroecología occidental y agroecología tradicional indígena, y entonces cómo intercambiar saberes, ¿no? Cómo aprovechar mutuamente esos saberes. Creo que todavía no ha llegado a las universidades convencionales, pero son proyectos que en las regiones se están desarrollando. Entonces yo creo que esos son los primeros pasos como para volver más dialógico nuestro mismo concepto de saber académico, saber canonizado. Álvaro, como ya lo mencionaba, por supuesto que el derecho es muy importante, y esto no solo desde hoy o ayer, o no solo por la existencia de las Naciones Unidas. Si nos remitimos a la historia, los pueblos originarios de este continente nos han enseñado y nos siguen enseñando el valor del derecho, porque hasta la fecha se están utilizando los títulos virreinales de tierras para demostrar derechos. Si queremos comparar con los pueblos indígenas, son los más legaloides, digamos, que hay a nivel latinoamericano, los que más se atienen a ley, donde la ley siempre ha sido un argumento. Desde las primeras actas, el archivo de Indias está lleno de pleitos que tienen que ver con que queremos que la corona española reconozca estos derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la abogacía y el campo de derechos siempre ha sido un aliado de las organizaciones indígenas y de los pueblos originarios, aparte de que muchos de los primeros profesionistas indígenas o toman el magisterio o toman la abogacía porque saben exactamente que lo necesitan, ¿no? Y por eso hablaba ahora de judicialización en el campo también de la educación. Es muy importante que esos derechos que en todas las constituciones latinoamericanas ya existen, que esos se bajen a la realidad y se apliquen. No puede ser, el otro día pasó aquí en México, no puede ser que algún magistrado se ponga a decir que las policías comunitarias son ilegales. Se tiene un sustento en el derecho internacional y en la Constitución mexicana. Lo que falta es el reglamento, pero ese reglamento no lo tiene que generar la comunidad X de la montaña de Guerrero, sino el legislador, ¿no? Entonces el problema es que a menudo se palomean ciertos derechos, pero luego no se hacen cumplir. Entonces para eso necesitamos intermediarios y aparte de los abogados
necesitamos intérpretes en lenguas originales, etcétera, que acompañen a los abogados en estos juicios. Pero el campo jurídico creo que va a ser uno de los más importantes, aparte del educativo, en el futuro. Porque sin esa arma jurídica, nuevamente puede haber un cambio de péndulo y toda esta onda intercultural o de diversidad sale otra vez del sistema educativo. Son las leyes las que de alguna forma tenemos que hacer valer en ese sentido. Rafael, sí, esto de los términos, educación intercultural, educación para la diversidad, completamente de acuerdo en cuanto al contenido. El problema que siempre tenemos es que esta cuestión de la terminología a veces tiene como sus propias dinámicas y de repente, por ejemplo, después de 10 años de gestiones en CONACYT, entre Marta y otros, hemos logrado que haya una convocatoria de CONACYT para la llamada educación intercultural y o bilingüe. Si ahora lo cambiamos por diversidad, va a ser nuevamente como un retroceso. Entonces, a veces hay que ser muy pragmático y estratégico. Yo siempre propongo que distingamos entre lo que es nominalmente intercultural y lo que nosotros consideramos, por una mirada tal vez un poco más académica, como lo que es intercultural o intracultural o transcultural en algunos casos, ¿no? Pero yo creo que la etiqueta de lo intercultural, si la quitamos, desempoderaríamos en este momento a universidades interculturales, a normales interculturales, porque es como ya un pequeño paso hecho. Entonces, en ese sentido, creo que se debería mantener este término. Guillermina preguntaba sobre la mirada colonialista. Creo que esta mirada colonialista, o digamos el legado colonial, más bien dicho, lo que tenemos que hacer es volverlo consciente. Es como cuando en el psicoanálisis te dicen, para superar un trauma de la infancia, primero tienes que saber que existe ese trauma de la infancia para poder trabajarlo. Y en ese sentido estamos colectivamente traumatizados en nuestras sociedades. Estados Unidos, ustedes lo ven ahora con la película de Lincoln, Estados Unidos tiene el trauma de la esclavitud y no lo ha superado. Pero nosotros como país o como continente tenemos el trauma de la colonización, de la invasión y de los resultados de ese proceso, y eso no es algo que ha pasado hace 500 años. Es algo que la interacción en el mercado, en la calle, en la escuela, cuando prendo el televisor, está ahí en su ausencia. Uno rubio de la tele, sí, es por eso, es por el legado colonial. Entonces yo creo que eso es lo que hay que volver visible y consciente al conjunto de la sociedad. Y ahí los llamados teóricos del postcolonialismo nos han enseñado que está tan enfermo el colonizado como el colonizador. La única diferencia es que el colonizado no parece de amnesia, el colonizador sí. Y entonces el colonizador de hoy no son los cachupines de aquella época, somos nosotros, las clases dominantes, las que dominamos instituciones como estas. Entonces hay que reconocer esa carga, ese legado colonial, para juntos llegar a una sociedad con relaciones más horizontales, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el argumento principal para no encasillar la educación intercultural en un nicho, digamos, solo para indígenas, ¿no? Sino que tiene que ser algo que involucra al conjunto de la sociedad, porque todos padecemos de esa invisibilización, etc. Sobre la compañera de Chiapas, de Chihuahua, perdón. Sí, obviamente el modelo antirracista no puede solo hablar de racismo. Y lo hemos visto en muchos proyectos educativos donde al hablar de racismo acabas hablando de clasismo, por supuesto, y rápidamente también de sexismo y patriarcado. Entonces, son ideologías de predominio, ideologías de supremacía grupal que de alguna forma se refuerzan mutuamente. Alguien que es racista, no como individuo, lo vuelvo a decir, sino como clase social, como grupo hegemónico, alguien que es racista seguramente tiene prejuicios contra los pobres, tiene prejuicios contra otro género, etc. Porque es una lógica, una forma de pensamiento. Y lo que vuelve tan terrible el racismo no es que se refiera a la supuesta raza, porque un sociólogo francés, Etienne Balibar, nos mostraba que puede haber racismo sin raza. Puede haber un racismo culturalista, un racismo étnico o un racismo contra las mujeres. Entonces, el término racismo no se refiere al color de piel. En una época de la historia, el color de piel
servía para delimitar colonizadores y colonizados, para darte la sensación de que esa línea divisoria es natural, que era un poco el objetivo de todo esto. Pero hoy en día se utiliza, por ejemplo, en Europa, la religión con los mismos motivos. Ser musulmán es como ser negro, o sea, es lo mismo, es una ideología para mostrar, ese es el otro, inintegrable, no asimilable, hay que segregarlo, hay que separarlo. Entonces, yo creo que en un proyecto educativo de secundaria hacia arriba, seguro, eso hay que visibilizarlo, esa reflexividad y esa autorreflexividad, porque el problema con el racismo y con estos ismos es que tienden a pensarse como patologías, como, ay, pobrecito, es racista. No. Todos somos víctimas porque son esquemas de pensamiento y no es una cuestión individual. Yo admito que soy racista porque soy parte de una sociedad, de una clase social, de un grupo de pigmentación de piel específica, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué? El que yo lo admita, que lo individual no cambia nada, ¿no? Lo que tenemos que rastrear es dónde se están reproduciendo estos esquemas, ¿no? Y en ese sentido, el antirracismo trabaja con cuestiones de antisexismo y cuestiones de clase social, por supuesto.